Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente bienvenidos a nuestra serie Las Voces desde los Cimientos. Te recuerdo que hemos tomado este nombre de Lucas 21:14, donde se nos dice que en los muros de la ciudad habría estas columnas y en cada una de las columnas un cimiento donde estarían escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y a través de esta serie estamos recordando ya sea un comentario hecho por ellos, escrito en alguno de sus libros, en el caso de los que escribieron algún libro, como en este caso vamos a hablar ahora del apóstol Mateo o el apóstol Leví, que sí tuvo la oportunidad de recibir revelación del Espíritu Santo y dejarla plasmada en el Evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio según Mateo, pero no en todos los casos es así. Hay algunos de los apóstoles que no escribieron ningún libro, pero hemos tomado para esta serie algún momento donde Jesús se haya encontrado con ellos, les haya dado algún mensaje o algún versículo de alguna otra carta que perfile un poco el ministerio de cada uno de ellos. Recordemos que a ellos en específico fue a quienes primeramente el Señor dio la gran comisión de hacer discípulos, enseñándoles que guardasen todas las cosas que nos había mandado, ¿verdad? Y que les prometió que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo si llevaban esto a cabo. Así que esta es nuestra serie. Bienvenidos, Las Voces desde los Cimientos. Y vamos a escuchar las voces de cada uno de ellos, como les decía, a través de un comentario o a través de algún momento que perfila sus vidas, o a través de algún momento en que Jesús hace una revelación especial a cada uno de ellos. Pero no avanzaremos más en ello hasta que pongamos este tiempo en las manos del Señor, y después de esto veremos esta voz, la voz del apóstol Mateo, la voz de Leví. Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos nuevamente abrir tu palabra y estar en esta comunión, aunque sea virtual, Señor, pero una comunión en el Espíritu, porque estamos alrededor de tu palabra. No trayendo ninguna deducción, sino siendo inductivos en la observancia de tu palabra para recibir de ti misericordia y gracia para el oportuno socorro de nuestras vidas, Señor. Como dice Hebreos 4:16. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque ahora has enviado a tu Espíritu Santo, a tu Consolador, a nuestros corazones, quien habría de guiarnos conforme lo que dice Juan capítulo 16, a toda la verdad. Quien confrontaría al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto el mundo se ha negado a creer en ti. De justicia, por cuanto irías pagando el precio de nuestra justificación a través de tu muerte en la cruz del Calvario al Padre. Y de juicio, por cuanto el enemigo sería vencido, quitado. El pecado, el enemigo y la muerte, Señor, serían vencidos. Te damos gracias y fertiliza nuestros corazones con tu Espíritu, pues, para que podamos recibir este mensaje y ser parte de él, Señor, recibiendo la estafeta de aquellos que dejaron estas voces desde los cimientos, Señor, para que continuásemos con esta maravillosa comisión de tu Evangelio. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Pues definitivamente, en la vida de Mateo, un versículo increíble, ¿no? Sacado ni más ni menos del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7 se le conoce también como el Sermón del Llano en Lucas capítulo 6, donde se cotejan cosas muy similares. Sin embargo, Lucas no es tan específico como Mateo. Por eso pienso yo que pudiera ser más popular el Sermón del Monte cotejado en el Evangelio de Mateo. Bueno, en el capítulo 6, quizá a la mitad de este Sermón del Monte, aparece un versículo que para mí es un versículo fundamental que pudiéramos reflexionar en él como la voz de Mateo desde el cimiento. Y es Mateo 6:33. En el versículo, bueno, el Señor viene hablando del afán y la ansiedad en esa porción. Y nos viene hablando de que pues miremos a los lirios del campo que ni hilan ni siegan, y Dios los viste de colores maravillosamente, aún más maravillosamente
que a Salomón, que con toda su gloria jamás se pudo vestir como uno de ellos. Y también nos viene diciendo que si los lirios del campo hoy son y mañana se echan en el fuego, y Dios los viste así, ¿cómo no habrá Dios de vestirnos? El Señor conoce. Los gentiles viven pensando, y dice el Señor, no seáis como ellos, que su única percepción del mundo y su único afán y su única ansiedad es que comeremos, que beberemos y que vestiremos. Y luego dice Mateo 6:32, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidas. Si tú eres papá, si tú eres mamá y has tenido un hijo de, no sé, de 9 meses, de 10 meses, de 2 años, ¿alguna vez ha tenido tu hijo que informarte que no hay leche en el refrigerador? ¿O que no hay algo que comer en la alacena? Antes de que tu hijo de 2 años, de 8 meses, que depende 100% de ti, te pida algo, tú sabes de qué cosas tienes necesidad porque tú eres su papá y porque tú eres su mamá. De la misma manera, Jesús poniendo ese ejemplo, dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidas. Y luego viene el versículo que quiero dejar en tu corazón. Y esta es la voz desde el cimiento del apóstol Mateo o Leví. Mas buscad primeramente, y yo siempre le pongo primordialmente, preeminentemente, primeramente, prioritariamente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que la gente se afana en tener, a ti te serán añadidas. Tú que has abierto los ojos a lo eterno, busca primeramente, prioritariamente, preeminentemente, el reino de Dios y su justicia. Hablemos un segundo de qué es la justicia del reino. Bueno, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Me encanta la traducción, porque no para que se nos haga, sino para que nosotros nos convirtamos en justicia misma, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Así que la justicia en el reino de Dios no es un parámetro filosófico, ni político, ni jurisprudencial. Es una persona, es Cristo. Buscar el reino de Dios es buscar la gloria de Cristo en tu vida. Es lo que dice Romanos 2:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Y luego el 29, porque a los que antes conoció, a esos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquel que nos justificó, aquel que fue nuestra justicia en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar y resucitando al tercer día, nos ha dado poder y autoridad para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Mi hermano, con toda mi alma te digo, escucha esta voz desde el cimiento de Mateo. Yo la escuché, y esto que la escuché es por la gracia de Dios que me fue dada. Espero esa misma gracia sobre tu vida, que te permita escuchar cosas que el mundo no puede escuchar, cosas que el mundo no puede ver y que jamás han subido en corazón de hombres. Pero si tú escuchas estas palabras que te dicen, busca primeramente, ya está sucediendo un milagro. Milagro que sucedió en mi vida hace muchos años. Y entonces, este milagro de manera práctica me empezó a llevar a escudriñar la Escritura. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Me acuerdo que en los primeros años de mi caminar con el Señor, sin que nadie me dijera, el Espíritu Santo puso en mi corazón hambre y sed de su justicia, hambre y sed de Cristo. Y
compré un cuadernito de espiral de forma italiana, una plumita de color rojo y una plumita de color azul. Yo soy una persona muy simple. No soy una persona letrada. Así que como niño de kinder, agarré mi plumita roja y le ponía número 1 con rojo. Y luego número 2, como aprendí en la primaria casi, con azulito, con una pluma que pintara bonito azul, agarraba la Biblia y los versículos que tocaban mi corazón, los empezaba a transcribir con mucho cuidado, con comas, con puntos, con los signos de admiración como vinieran, con los paréntesis, y así empecé a llenar mi cuaderno. Y le llamé mi versiculario, en lugar de diccionario, aquel versiculario que sería mi diccionario de vida, mi forma de vivir. Y Dios me empezó a dar hambre y sed de su justicia, y empecé a poner prioridad en esto. Prioridad que ha venido creciendo a lo largo de los años, al grado que sí, a lo mejor algunos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero para mí ha sido una enorme bendición de ir menguando la música en mí y el interés por la música. Yo soy músico. O lo fui. Y creciendo en mi alma el deseo de conocerle. Dice 2 de Pedro 3:18, que es casi el final de la carta de Pedro, que así que hermanos, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria desde ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Juan 17:3 dice que esto es que en esto está la vida eterna, que en esto consiste la vida eterna, en que le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por lo tanto, conócelo. Desarrolla una relación prioritaria. Busca primeramente el reino de Dios estableciéndose en tu corazón y su propósito en su vida. Y soy testigo. Tengo 40 años. Como dijera el rey David, joven fui envejecido. Y tengo 40 años de no ver un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, bro. Lo he comprobado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.